cambiando de tercio, porque hemos hablado de una historia, de una arqueología antigua, y ahora vamos a pasar al misterio de verdad. Esos fenómenos que ocurren en el consistorio de Coria, que salió en Cuarto Milenio. Por cierto, Mike es colaborador de Cuarto Milenio, para el que no lo sepan. Lo siento, pero te lo tenía que decir, Mike. Bueno, hemos colaborado, sí, hemos colaborado varias veces y esperemos seguir. Sí, claro, no. Aquí casos. se nota que hace el trabajo bien, correcto, y hace las cosas bien, pues tiene su espacio en Cuarto Milenio. Y Dossier 41 tiene su espacio en Cuarto Milenio, y hicieron una gran investigación en el consistorio de Coria, que tiene una historia antigua, el consistorio de Coria. ¿Quién mejor que Maike, que sabe la historia? Una pincelada, solo para que aunque nuestros seguidores saben perfectamente que te conoce, sabe perfectamente de qué estoy hablando, pero el que no te conoce, pues le invitamos a que vea en Cuarto Milenio la investigación del consistorio de Coria. Háblanos un poquito sobre ello. Es un caso que sigue todavía abierto, me siguen llegando todos los días, pues, en la calle, yo resido allí, y me siguen llegando cosas que están pasando cosas extrañas o paranormales. Decir que pertenecía a varios grupos y estuve allí con varias personas muy buenas. Un saludo aquí a todos. Estuve al principio con el grupo Hades, que hicieron un magnífico trabajo, y después con Códice Cardex pues también realizamos allí, pasamos varias noches allí, ¿no? El consistorio llega porque estoy pidiendo información y acreditación para un estudio y una investigación y experimentación en un lugar también de que lo regenta el ayuntamiento, y en ese momento pasa el señor alcalde y me ve allí, bueno, sabe que yo estoy interesado en la historia, y dice, bueno, ¿qué te pasa, Michael? Y lo único que le digo, bueno, quiero pedir que me des permiso para hacer una investigación allí, y sobre todo unos documentos que quiero a ver si es verdad lo que dicen de la historia del lugar. Y entonces él mismo me dice, bueno, pues te tiene que interesar más el consistorio, el ayuntamiento, porque aquí verdaderamente están pasando cosas que a él, como político y como persona del gobierno, se le va un poco de las manos, porque no sabe lo que hacer. Y es que le están llegando quejas del servicio de limpieza, sobre todo, ¿no?, de que están pasando cosas y han visto cosas y que le dan miedo, ¿no? Y entonces él dice, no sabes quién acudir, ¿no? Porque los mismos policías, bueno, por decirte, unos funcionarios me cuentan que también han pasado allí fenómenos, ¿no? Y me da carta abierta, me dice, mira, te puedes reunir, te pueden hacer entrevistas, y así empezó todo, ¿no? Y cuando vemos que nos vamos entrevistando con personas, con limpiadoras, y te va contando una cosa, después con otra limpiadora, y te cuenta casi lo mismo, ¿no? Y gente que el ayuntamiento es como cualquier ayuntamiento de España, ¿no? Tienen gente fija, funcionarios, ¿no? Gente del gobierno, pero también hay gente que son contratas, que se hacen contratos de 6 meses, de 3 meses. O sea, yo hice entrevistas a personas limpiadoras, ¿no? Y a gente que habían trabajado 3 meses y que ya no estaban allí, ¿no? Y me contaban prácticamente lo mismo, ¿no? Y la verdad es que allí yo soy escéptico en ese sentido, pero allí pasaron cosas que la verdad es que cuando te quedas allí solo, no es que tenga un miedo, ¿no?, pero es que empieza a encenderse ordenadores, ¿no?, a escuchar ruido, incluso gente hablando, voces, peleas, que dice, bueno, pues no es que tenga miedo de que pero ocurre esos fenómenos, y aunque sea una persona escéptica, le ocurre un fenómeno, pues se queda pensativa esa persona, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Hay que recordar al compañero José Luis Hermida, que la forma tan brusca que se le movió la silla, y fue una cosa impactante aquello, aparte de todos los fenómenos que allí ocurren. Sí, José Manuel, sí, porque lo de José Luis Hermida, bueno, no nos lo esperábamos.
Eso fue con Cuarto Milenio, equipo de Cuarto Milenio, estuvimos allí varias noches. Contamos con el sensitivo Aldo Linares, que también nos quedamos un poco extrañados. Anteriormente con Códice Carde contamos también con el maestro José Manuel Saldaña, ¿no? Sí. También para mí es uno de los grandes también. Mandamos un saludo desde aquí. Sí, es que un saludo. Y prácticamente fue un año después, y para que veas que no tienen conocimiento uno de otro, prácticamente Saldaña iba contando lo mismo que contaba Aldo. Son métodos, bueno, Jorge tampoco sensitivo o vidente, no sé tampoco. Saldaña tiene una forma de investigar, claro, tiene su instrumento trabajar, o su captación, Aldo tiene otra, pero al fin y al cabo llegaron a la misma conclusión, ¿no? Sí. Pero Aldo no sabía la historia de José Manuel sin Aldo, ni Carlos Largo, que también estaba aquí con nosotros, nadie, ¿no? También nos acompañó el físico José Luis Márquez del grupo EPTA, y lo que le pasó a José Luis Hermida. Un globo. ¿Has visto? Sí, sí, un globo chino, ¿no? Y lo está tapando ahora. Espérate. A eso nos referimos. No penséis que es un ovni. Eso es un globo, ¿vale? Aquí se ve bien, porque no se ve bien con el... Ahí está. Es un globo. Digo, madre mía, este es el lugar del misterio. Siempre estamos a pensar de que bueno, se puede captar cualquier cosa. Claro, claro, por eso... Bueno, Maike, ya que estamos hablando del consistorio de Coria, no estaba previsto esto, pero Maike es un gran experto en la casa comúnmente conocida como la Casa de la Loca. ¿Tiene relación la antigua cárcel, que creo que está en el consistorio de Córdoba, de Coria, con la casa aquella, de unos hechos que acontecieron en los años 36 o 37, por ahí? Pues la verdad es que la historia está ligada, ¿no? Está ligada. Yo que te quiero referir, el consistorio... Bueno, yo no quiero contarlo yo, me gustaría que lo contara. Sí, está ligada perfectamente. Mira, el ayuntamiento de Coria del Río, el edificio actual tiene 2 plantas, el archivo arriba, el archivo histórico. Es una construcción de 1974. Pero la base, la primera planta, sótano y toda la base, todo lo que es la primera planta y eso, era la antigua cárcel, la antigua prisión del pueblo. El ayuntamiento estaba enfrente, ¿vale? Estaba enfrente de lo que hoy en día solo queda la torre, la famosa torre del reloj de Coria, pues, y hay un banco, pues eso es el ayuntamiento. Entonces, si estamos en esa fecha, esa era la cárcel. ¿Qué significaba? Estamos hablando, ya no estamos hablando del 36, estamos hablando después de la guerra. Bueno, por poner una fecha, porque no me atreví a decir. Sí, vamos a hablar después de la, ya lo que es después de la guerra. Posguerra. De la posguerra. Los presos, los reos, presos políticos, en aquella época se denunciaban, es una época negra de la historia de España, y el que tenía mala suerte acababa ahí, ¿no? Bueno, pues el que tenía suerte pues podía salir, le pegaba un repaso, pero el que no tenía suerte le esperaba un camioncito o un carro en la puerta. Ese carro en la puerta te decía que te iban a llevar a los juzgados de Sevilla o que te iban a trasladar a Sevilla. Sí, lo que se solía decir. Para que la gente... Pues efectivamente no llegaba a Sevilla, te montabas en ese carro y no llegabas a Sevilla. Un punto que se hizo muy famoso con el tema de los fusilados de la Riguela, ¿no? El tema ese que sacó... Ahí es donde yo me refiero. Que sacó un libro, donde de la Puebla del Río, también Coria, no es los 5 de la Riguela, ni 4, no.
cientos. El libro se veía, los 4 de los 5 de la Riguela sí, pero se podría haber llamado los cientos de la Riguela, porque esos 5 se hicieron famosos porque se escribió el libro y salen los nombres. De Coria salía un carro y pasaba por la Riguela, y cuando venía vacío, ¿vale? A los familiares, cuando se montaban en el carro, algunas mujeres, hombres, hermanos estaban llorando porque sabían que no iban a Sevilla, claro, no llegaban. Bueno, pues en ese camino de la Riguela, pues los fusilaban. Entonces iban detrás, bueno, como iban más lentos los familiares, iban andando. Cuando llegaban allí, pues se encontraba el panorama de sus familias fusiladas. Sí. Entonces, en ese camino de Riguela, el ayuntamiento de Coria del Río, que hoy en día es un ayuntamiento antiguo de la cárcel, salía y los fusilaban. Había más sitios, ¿no? Sí, o sea, sí, algunos pasaban de la Riguela, sí, otros en el margen del río, en el cementerio. Pero claro, yo he comentado lo del tema del consistorio de Coria, que la cárcel esa, pues sí tenía alguna relación con la casa aquella, o sea, con la zona. Y decir que Mike lo está diciendo y es 100% lo que está diciendo, que posiblemente puede ser algún familiar que iba ahí. ¿Tuviste algún familiar ahí? Sí, un familiar. No me gusta decirlo, pero que hay que decirlo porque aquellos crímenes fueron inhumanos, no tiene que haber pasado, entonces, pues sí, hay que decirlo, ¿por qué no? Entonces, uno de esos nombres, unos nombres que ha salido ahí. Lo digo también, perdona que te corte, aunque tenemos un grupo WhatsApp, Eco del Misterio, y hacemos cuñita publicitaria. Y entonces el otro día estuvimos comentando el tema de las Riguelas, porque uno decía una cosa, otro decía otra, y digo, mira, la historia verdadera la sabe Michael Martínez, porque se crió en esa zona y justamente estaban hablando de los 5 fusilados allí. Y precisamente también digo, un familiar era de Michael Martínez, y quién mejor persona que... Nosotros exponemos y demostramos los datos obtenidos, y vosotros sois partícipes de ello exponiendo vuestras propias conclusiones.